Y entonces yo les hago una pregunta. ¿Qué creen que es? ¿Macho o hembra? Hembra. Ay, qué bien. Saben de gatos. ¿Por qué creen que es hembra? Porque tendrá estos colores. Correctamente. Solamente. Y de hecho, el estudio de gatos y ratones fueron los que permitieron descubrir la inactivación del cromosoma X. Por supuesto, la herencia ligada al X es conocida de hace mucho más tiempo, prácticamente a principios del siglo XX, con el estudio de la famosa y bien querida por todos los genetistas Drosophila melanogaster, que todos saben quién es la Drosophila, ¿verdad? Es la mosquita de la fruta. Y entonces la mosquita de la fruta aportó muchísima información a la genética. Y entre ellas fue también la herencia ligada al X. Okay. Bien, entonces hoy comenzamos el tema de herencia ligada al X. Bueno, el contenido ya lo tienen ahí, lo miran, la bibliografía. Y bueno, obviamente para empezar a hablar de la herencia ligada al X, tenemos que hablar de los cromosomas sexuales. Entonces, ¿cómo se determina el sexo? Sabemos, ya ustedes vieron en los primeros temas, ustedes estudiaron los cromosomas humanos, vieron el cariotipo, y ya saben que las mujeres tenemos, bueno, dos cromosomas X igual, ¿verdad? Y un cromosoma X y Y el varón. ¿Quién determina el sexo? El hombre. El varón, correcto. Porque el varón tiene dos poblaciones de espermatozoides X o espermatozoides Y. Entonces, dependiendo cuál espermatozoide fecunde al óvulo, que todos los óvulos son X, tendremos o una niña o un varón. Okay. Entonces, esa sería la determinación sexual. Entonces, ¿cómo son? Pues sabemos que los cromosomas X y los cromosomas Y no son homólogos. Y los genes que están en el cromosoma X son distintos a los genes que están en el cromosoma Y. El resto del cariotipo, el resto de cromosomas son autosomas, ¿verdad? Que compartimos tanto el sexo masculino como el sexo femenino. Ahora, ¿qué hay en el cromosoma X y qué hay en el cromosoma Y? Bueno, aquí tenemos los genes del cromosoma X, ¿ok? Y tenemos genes, bueno, de muchas cosas, ¿ok? De muchas enfermedades, de enzimas, en fin, son genes necesarios tanto para el sexo femenino como para el sexo masculino. Son genes importantes y de hecho el varón tiene un cromosoma X, ¿ok? Ahora, nosotras tenemos dos. ¿Qué hay en el cromosoma Y? Bueno, aquí también, obviamente no lo voy a detallar, ustedes lo pueden mirar con calma. Ahí están todos los genes con su respectivo locus del cromosoma X, ¿ok? Y toda la cantidad de enfermedades que hay. Obviamente, este es un curso de genética médica, entonces usualmente nos ocupamos de las enfermedades, ¿verdad? Entonces, aquí están todos los locus de las enfermedades que hay en el cromosoma X. Aquí tenemos el cromosoma Y, ¿ok? Y, bueno, el cromosoma Y, además, tiene, el cromosoma X es un cromosoma submetacéntrico grande, de la serie C. Sabemos que el cariotipo está arreglado como A, B, C, D, E, F, ¿ok? Y, obviamente, si está en la serie de la C, donde está el mayor número de cromosomas medianos, es un cromosoma grande, mientras que el cromosoma Y es un cromosoma
muy pequeño, sería del tamaño equivalente al 21 y el 22, es decir, son de los cromosomas y es acrocéntrico, que significa que tiene un brazo corto, pequeñito y un brazo largo, grande. Okay. ¿Qué genes hay en el cromosoma Y? Bueno, tiene genes fundamentales que tienen que ver con la diferenciación sexual masculina. Hay un gen importantísimo que se llama el SRY y este gen se considera el maestro de la diferenciación sexual masculina. ¿Por qué le dicen el maestro? Bueno, porque es un gen que actúa como regulatorio de una serie de genes, ¿ok? Entonces, obviamente, este gen, digamos, es el encargado de la masculinización de un embrión, ¿ok? Bien, entonces, pero hay dos de los extremos distales de los cromosomas, tanto X como Y, tienen una zona que se llama región pseudoautosómica. Esta región pseudoautosómica, bueno, tiene genes en común, tanto para el cromosoma X como para el cromosoma Y. Y están ubicados como les dije, en el extremo distal del brazo corto y en el extremo distal del brazo largo, de ambos cromosomas. Pueden ver ahí, bueno, genes diferentes de proteínas, genes de talla, genes de interleucina, ¿ok? Y esos son comunes tanto para el X como para el Y. Y a través de esas regiones pseudoautosómicas, aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos la región pseudoautosómica 1 que tiene estos genes en común, ¿verdad? Tanto para el X como para el Y. Y vemos bien claramente la diferencia entre un cromosoma X y un cromosoma Y. Vemos la diferencia en tamaño, en forma, y sin embargo, estos dos cromosomas en el momento de la meiosis se unen por sus extremos, ¿verdad? Y por ahí, por las regiones pseudoautosómicas, ellos intercambian genes. O sea, puede haber entrecruzamiento genético. ¿Por qué? Porque hay homología. Sabemos que para que haya entrecruzamiento genético necesariamente tiene que haber homología. Tienen que ser genes iguales los que se intercambian, ¿ok? Entonces, a través de esas dos regiones ocurre el entrecruzamiento genético entre el X y el Y. Por supuesto, aquí yo les mencioné, bueno, esto no es tema de este momento, pero bueno, aquí la figura tan bonita que se lo digo. Este es el SRY, que les comenté, ¿verdad? Pero ese gen tan importante para el varón, está casi que en la región limítrofe de la región pseudoautosómica. Entonces, a veces, por error, por mala suerte, ese gen pasa para el cromosoma X. Obviamente desastre, ¿no? Cuando pasa para el cromosoma X, no tiene un cromosoma X, no puede tener un SRY. Claro. Obviamente, ¿qué hace ese SRY? Masculiniza, ¿ok? Y entonces, obviamente, produce patología, ¿ok? Eso se va a ver en el tema de la diferenciación sexual más adelante. Quiero decir que es un accidente, ¿ok? Accidente producido por la cercanía de ese gen a la región pseudoautosómica. Pero bueno, eso no es el tema que nos ocupa en este momento. Entonces, bueno, aquí tenemos estos genes comunes y el resto, bueno, el resto de genes que hay en el cromosoma X son genes importantes para el desarrollo normal, ¿ok? Tanto del varón como de la mujer. Mientras que el resto de genes que están en el cromosoma Y, con la única excepción
de las regiones que les dije, de las pseudoautosómicas, el resto de genes que hay en el cromosoma Y son genes masculinos, por darle un nombre. Es decir, son genes que tienen que ver con la espermatogénesis, con la fertilidad masculina, o con la diferenciación sexual masculina. Entonces, obviamente, las mujeres no necesitamos esos genes que están en el cromosoma Y. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son exclusivos del sexo masculino. Mientras que los genes que están en el cromosoma X sí son necesarios tanto para varones como para mujeres. ¿Ok? Bien. Entonces, seguimos. Bueno, aquí hay que rendirle homenaje a las mujeres científicas, ¿verdad? Esta mujer es una genetista británica que en el año 1961 ella se dio cuenta que estudiando ratones, se dio cuenta que había ratoncitos, los ratones machos son de piel, de pelaje blanco, mientras que las ratoncitas puede haber ratoncitas moteadas. Entonces, bueno, cuando se cruzaban, ¿qué pasaba? Que los varones, o los machos, perdón, los machos siempre eran de pelaje blanco, y si nacía algún macho moteado, moría. Mientras que las hembras podían ser tanto de pelaje blanco como pelaje moteado. Entonces ella planteó que eso estaba asociado al cromosoma X y que en el sexo femenino ocurría una inactivación del cromosoma X. ¿Ok? Y eso era lo que producía el moteado del pelaje. Entonces ella formula la hipótesis de Lyon. Bueno, formula la hipótesis que más tarde se llamó Lyon en homenaje a ella, porque esa hipótesis fue corroborada, que realmente cuando hay dos cromosomas X en el sistema, ¿ok? Ya sea de la especie humana o de mamíferos, cuando hay dos cromosomas X, uno de los dos cromosomas X se inactiva al azar en periodo embrionario. Mientras que el varón, como tiene un solo cromosoma X, obviamente el varón, si se le inactiva el único cromosoma X que tiene, queda con el Y nada más. Pues nada, eso no es letal, ¿ok? Entonces, obviamente, la inactivación del cromosoma X ocurre solamente en las hembras de todos los mamíferos. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué ocurre aquí? Bueno, fíjense, ustedes luego lo pueden detallar, aquí tenemos dos cromosomas X, obviamente uno va a ser de origen paterno y otro va a ser de origen materno, ¿ok? Porque siempre sabemos ya, a través de todo lo que hemos estudiado, que recibimos un cromosoma de nuestro padre y otro cromosoma de nuestra madre, ¿ok? Igual para los autosomas, igualito, ¿ok? Entonces, aquí tenemos uno, fíjense, están diferenciados por un puntito blanco y un puntito oscuro, ¿ok? Entonces, aquí, en este lado, se inactiva el cromosoma paterno, ¿ok? Aquí tenemos, ¿ok? Y se expresa el cromosoma materno. En este lado, bueno, se inactiva el materno y se expresa el paterno. Entonces, ¿qué ocurre en las mujeres? Que se inactiva uno de los dos cromosomas y el otro queda bloqueado, ¿ok? Queda bloqueado. Ahora, ¿por qué ocurre la inactivación? Porque si no, las hembras o las mujeres, aquí hay un polígrafo botado, no sé de quién tendríamos doble dosis génica si no ocurre esta inactivación.
Mientras que el varón, bueno, tiene su, digamos, su carga génica equilibrada en el cromosoma X, que está activo, y en el cromosoma Y, que por supuesto también está activo, más el resto de los autosomas. En cambio, las mujeres tendríamos doble dosis. Entonces, por ese motivo, se inactiva uno de los dos y la inactivación es totalmente aleatoria, es al azar. Y no ocurre absolutamente en todas las células. Entonces, ¿qué ocurre? Que se producen mosaicos. ¿Ustedes ya saben lo que es mosaicismo? Sí. Okay. Se producen mosaicos génicos con respecto a los genes que están en el cromosoma X. Pero, claro, una vez que se produce la inactivación, ya por clonas celulares, o sea, por mitosis, el crecimiento vegetativo o el crecimiento celular se hace a través de la mitosis. Entonces, una vez que se estableció en una línea celular la inactivación del cromosoma de X paterno, por ejemplo, esas clonas continúan hasta el final. Esa línea celular va a tener inactivado el cromosoma paterno para siempre. En otra, en cambio, es el materno. De esta manera se produce la inactivación que permanece por siempre. ¿Ok? Bien, aquí, bueno, tenemos la hipótesis que propuso, que cada célula somática debía estar desactivada, se lleva a cabo de una forma de compensar la carga. Bueno, eso lo leo ustedes, ¿ok? Bien. Y aquí tenemos el famoso gato, ¿verdad? Obviamente, de acuerdo a que si se activa el alelo naranja o si se activa el alelo de pelaje, ¿verdad? Pelaje naranja o pelaje negro, el gato, obviamente la gata, porque es una gata, va a aparecer a manchas, a parches, mientras que los machos tienen el color uniforme, ¿verdad? O son todos negros, o son todos anaranjados, grises, etc. No hay parcheo en la gata o en los gatos, ¿ok? O en los ratones, ¿ok? Igualito, los ratones se comportan igual que las gatas con respecto al pelaje, al color del pelaje. Obviamente esos fueron, digamos, lo que llamó la atención y lo que dio a luz el fenómeno de la lionización o inactivación del cromosoma X. Y bueno, aquí tenemos todas las fotos de gatos, de gatas, es decir, la llaman carey a estas, o calicó también a estas gatas, que por cierto son muy bonitas. Pensaba que era un gato. Bueno, aquí tenemos entonces cómo se visualiza la inactivación del cromosoma X. Aquí hay otros dos personajes llamados Bach y Bertrand, que en 1949 ellos también habían observado. Lo que pasa es que la que formuló la hipótesis fue Lyon, ¿no? Mary Lyon. Posterior, fíjense que ellos se dieron cuenta del corpúsculo en el año 49 y ella formuló la hipótesis en el año 61. Estos también se dieron cuenta de que se formaba una masa condensada en los núcleos y bueno, esto lo llamaron corpúsculo de Bach. Eso es la cromatina facultativa. Ustedes ya saben que la heterocromatina puede ser constitutiva o facultativa, ¿verdad? La facultativa es la que compone, la que forma parte del corpúsculo de Bach, que equivale a la cromatina inactivada. Entonces, cuando hacemos raspado de mucosa oral, podemos observar las cromatinas sexuales y de hecho ese es el método que se utiliza, método que utilizamos nosotros, por cierto, en el laboratorio para determinar el número de cromatinas. ¿Para qué es importante determinar el número de cromatinas? ¿Qué les parece a ustedes?
¿Por qué? Porque de paso, además, es un estudio muy sencillo, es decir, es hacer un raspado de la mucosa, hacer un extendido en una laminilla y teñir con diferentes colorantes, y luego se observa el microscopio, y lo que se ve al microscopio es exactamente la figura que ustedes están viendo proyectada. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Para ver si hay alguna, o sea, por lo menos si hay una tripleta del cromosoma, si hay uno o si falta uno. ¿Que si falta qué? Un cromosoma X, por ejemplo. O sea, si Claro. tenemos síndrome de Turner, o si en su defecto tenemos super hembra, que sería 3X. Ah, muy bien, eso es. Distinguir aneuploidías. Exactamente. Es decir, claro, ustedes ya vieron todo el tema del primer parcial. Ya ustedes vieron que el cariotipo, la información enorme que aporta un cariotipo. Obviamente, el cariotipo aporta toda la información cromosómica, absoluta. Pero ¿qué pasa? Un cariotipo tarda mucho tiempo, ¿verdad? Mínimo 15 días, a veces más. Y una cromatina es rapidito, se puede hacer una cromatina. ¿Y qué información tenemos? Bueno, sabemos cuántos cromosomas X tiene esa persona. Sirve inclusive en determinados momentos para saber, por ejemplo, cuando hay ambigüedad, Genital. cuando hay ambigüedad genital y no está el sexo bien definido, bueno, se le hace rapidito una cromatina para ver cuántos cromosomas X hay. ¿Cuántas cromatinas tiene un varón normal? X1. Cromatinas. Ah, ok. ¿Dos? 0. Ah, ok. ¿Por qué tiene 0? Porque, fíjense, el número de cromatinas sexuales es el número de cromosomas X menos 1. Entonces, la mujer tiene 2 cromosomas X menos 1, 1. Entonces, si hacemos una cromatina sexual en un raspado de mucosa oral, ¿qué conseguimos? Que la mujer, esta es una mujer normal. Esta es una mujer normal. ¿Sí? Así se ve la cromatina. Fíjense, aquí está su cariotipo, no se ve no se ve lo que quiero, está aquí pero no está proyectado. Ya, para ver. No sé por qué. Miren, Ah, ¿qué pasa ahí? Ok. ahí. Bien. Entonces fíjense que debajo de cada figura está el cariotipo. Este es un Klinefelter, ¿ok? El Klinefelter es 47XXY. Tiene 2 cromatinas. ¿Por qué? Profe, allá dice triple X. Perdón, es una triple X, no que Ok. 40 exacto, ya me sale la cuenta. Okay. No me sale la cuenta. Yo en el Okay, parque. claro, no me sale la cuenta porque estaba diciendo normal. Ok, una mujer triple X tiene 2 cromatinas X. Aquí viene, este tiene 4X. Va a tener 3 cromatinas. Tiene 3. ¿Cómo sería la del Klinefelter? El Klinefelter es 47XXY. Tendría uno. Una cromatina. Entonces, claro, un varón normal tiene 0 cromatinas. ¿Okay? Bien, entonces, esta es de identificar el número de cromosomas X y, bueno, de saber cuántos cromosomas están inactivados. ¿Correcto? Bien, entonces, bueno, en esta figurita tenemos el X paterno y materno. Entonces, en esta clona celular se inactivó el cromosoma materno y en esta, no, mentira, se inactivó el paterno y quedó activo el materno, y en este lado se inactivó el materno y quedó activo el paterno. ¿Ok? Una vez establecido el patrón, eso sigue Para toda la vida. para toda la línea celular.
Bien, entonces, bueno, ocurre la preionización. 12 días después de la fertilización se selecciona al azar cuál cromosoma es el que se va a inactivar y se inactiva. Pero dependiendo, por ejemplo, el paterno se desmetila en la profase meiótica, mientras que el materno se desmetila y se metila, ¿ok? Hay una diferencia entre el cromosoma paterno y el cromosoma materno. El ovocito, el óvulo, en el óvulo siempre tiene que estar el cromosoma X activo, ¿ok? Siempre. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente ese óvulo va a ser fecundado en algún momento y allí, después de la fecundación, es que ocurre la inactivación. Ok. Bien, hay un reconocimiento o marcaje de cromosomas, ya sea de cromosoma paterno o cromosoma materno. Y eso es un procedimiento aleatorio, ¿ok? Y luego, una vez que se marca, hay una señal de inactivación que pasa, digamos, a lo largo de todo el cromosoma y también se metilan las islas CPG, que ya ustedes saben qué es eso, ¿verdad? Son segmentos de citosina y guanina, ¿ok? Que están ubicadas en determinadas partes del gen, en el inicio, en las terminaciones, etc. Bueno, y luego la poslianización, transmisión del estado inactivado a los descendientes, pero hay una excepción, ¿verdad? Cuando hay tumores o células envejecidas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Bueno, el proceso ahí, primero posteo del número cromosómico, escogencia de paterno o materno, iniciación controlado por un gen especial que está ubicado en el centro de inactivación, extensión que se propaga a lo largo de todo el cromosoma y mantenimiento, que ya hablamos, a lo largo de la vida. Bueno, y aquí el XYZ, bueno, es la localización, está ubicado en el brazo largo del cromosoma X y es el que, digamos, controla todo este paso. Obviamente no vamos a ver este paso desde el punto de vista molecular, obviamente es un proceso complejo, ¿verdad? Actúan muchísimos genes ahí, que son los que están ahí, y actúan en forma de cascada, donde hay unos represores, intensificadores, ¿okay? Pero el gen, digamos, más importante en todo este paso es el gen IST, el X-IST, que está dentro del centro de inactivación. Y bueno, lo que hace es que altera la heterocromatina del cromosoma X, la cubre absolutamente durante todo el cuerpo del cromosoma X y eso produce la inactivación. Ahí, bueno, hay genes que actúan, digamos, como silenciando o reprimiendo y ocurre en ambas direcciones. El centro de inactivación está un poquito más abajo del centrómero y eso ocurre tanto hacia el brazo corto como hacia el brazo largo del cromosoma X. Ahora, ¿qué ocurre? Que esa inactivación no es total. Es decir, se inactiva la mayoría, el 65% de los genes del cromosoma X se inactivan, pero hay genes que no se inactivan. Obviamente, las regiones pseudoautosómicas no se inactivan. ¿Okay? Bueno, y aquí tenemos ahí con una figura mostrando, aquí está el cromosoma X y aquí está la inactivación. Entonces vemos lo que no se inactiva, ¿verdad? Aquí tenemos lo que no se inactiva, genes
la región pseudoautosómica, los cercanos a la región pseudoautosómica, los genes cercanos al X-cis y algunos pocos, fíjense. Y luego el otro, la mayoría se inactiva En en el el caso brazo corto. largo. Entonces, claro, ya pasan cosas interesantes, ¿no? Cuando hay alteraciones cromosómicas en el cromosoma X, hay preferencia de inactivación. Pero no todas las alteraciones estructurales. Fíjense que aceleramos ahorita a las deleciones, a las duplicaciones, a los anillos, a las isocromosomas, pero no a las translocaciones con algún autosoma. Eso es bien interesante, ¿no? Realmente lo que estudiamos, todo lo que tiene que ver con vida, es extraordinario, ¿no? Porque el sistema, por darle un nombre, siempre escoge la vida, ¿no? Por encima de todo. Y a pesar de que son ambas alteraciones estructurales, si hay una translocación con un autosoma, se le da preferencia a la translocación con el autosoma porque los autosomas sí necesitan estar en pares, ¿sí? Todos los genes que hemos estudiado hasta ahora, autosómicos, siempre están en pares, ¿ok? Y puede ocurrir una mutación en uno y el otro queda activo, ¿ok? Claro, ahí ya dependerá del tipo de herencia, de si el gen es dominante, si el gen es recesivo, ¿ok? Entran todas esas consideraciones. Pero fíjense que en este caso particular llama la atención que la inactivación respeta, por decirlo de alguna manera, la translocación con un autosoma, pero no una duplicación en un cromosoma X, por ejemplo, o un anillo del cromosoma X. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, las alteraciones numéricas aquí tienen que ver con las alteraciones estructurales, esto. Las alteraciones numéricas simplemente siguen la regla de número de cromosomas X menos 1. ¿Ok? Ese sería el número de cromatinas sexuales. Bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son, que ya lo venimos hablando, la compensación génica, ¿ok? Y la producción de mosaicos somáticos, ¿verdad? Son mosaicos génicos para la mujer. Ahora, realmente, esta compensación de dosis es para ambos sexos, pero el hecho de que las mujeres seamos mosaicos génicos para, bueno, muchísimos genes, nos da una ventaja enorme. ¿Y cuál es la ventaja? Que todas las enfermedades que tengan que ver con el cromosoma X nunca se van a expresar en su totalidad. No importa que el gen sea dominante. Obviamente, si el gen es recesivo, bueno, la ventaja es mayor, obviamente, ¿no? Si el gen es recesivo, la ventaja es mayor. Pero si el gen es dominante, aún así, la inactivación y la producción de mosaicos hace que las enfermedades ligadas al X dominantes en una mujer sean mucho más benignas, con gran variabilidad, es decir, mayor variabilidad que la que veníamos hablando, porque como somos así, igualito que las gatas, ¿no? Parches, estamos parcheadas, por ejemplo, para una enfermedad X genética. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de qué enfermedad va a desarrollar? ¿Sí? Ahí hay una enorme variabilidad y siempre una misma enfermedad que puede sufrir un varón
o una mujer para una ligada al X va a ser mucho más severa en un varón que en una mujer. Siempre. ¿Ok? En algunos casos, inclusive para un varón puede ser letal, como ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces ahora entramos a estudiar el patrón de herencia autosómico dominante. Entonces quiero que miren esa figura, porque ya nosotros hemos venido estudiando los patrones de herencia autosómicos, tanto dominantes como recesivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ven en esa genealogía? Uno de los progenitores está enfermo. Están enfermos en todas las generaciones. Es vertical. Sufren la enfermedad tanto varones como mujeres, ¿ok? Y es una herencia vertical, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que ven ahí de curioso? Bueno, claro, a ver si alguno se da cuenta. En la segunda generación solamente están enfermas las mujeres. Ajá, ok. En la segunda generación están enfermas las mujeres y la enfermedad, fíjense, el varón y en la segunda generación, yo diría que la clave de esa genealogía es la segunda generación. Es decir, la primera, el papá está enfermo, ¿verdad? El 1-1 está enfermo. Y el 1-1 no le transmite la enfermedad a ningún hijo varón. Solamente se lo transmite a las hijas, ¿ok? Mientras que las hijas se transmiten a varones y a mujeres, ¿ok? Entonces, en una herencia ligada al X, nunca jamás va a haber transmisión de varón a varón. Y esa es la regla que define la herencia ligada al X, tanto dominante como recesiva. Jamás va a haber una transmisión de varón a varón. ¿Por qué? Porque el varón le transmite a su hijo varón el Y, no el X. El X siempre lo va a recibir de su madre, ¿ok? Entonces, obviamente, no hay posibilidad. Bien, esas son las características de la ligada al X dominante. Bueno, ya tenemos, no hay transmisión de varón a varón y los varones afectados solo transmiten la enfermedad a sus hijas. Ok, y el término, que no se los dije, perdón, el término que se le da a un varón es hemicigoto, ¿ok? O sea, las mujeres podemos ser homocigotas dominantes, heterocigotas y homocigotas recesivas, mientras que los varones son, para una herencia ligada al X, hemicigotos. Ese es el término que se usa para el varón. Hemi es mitad. Entonces, como solamente tiene un solo cromosoma X, es hemicigoto. Bien. Bueno, entonces ahora, ¿cómo son los genotipos, verdad? Aquí, obviamente, si estamos en una herencia ligada al X dominante, el gen mutado es el alelo dominante. Por eso lo puse en rojo, ¿ok? Y el alelo normal es el recesivo, y está en este caso azul. Aquí hay dos nomenclaturas, ¿verdad? Que podemos usar. Una es esta, que es sin poner el X con el alelo que tiene la persona y para el caso del varón, ¿no? Y el cromosoma Y. O esta nomenclatura, que es la que nosotros más usamos, ¿no? Que está simbolizando otra vez el alelo en este caso dominante, la barra y el menos. Esto está significando que no hay otro X. Esto simboliza el Y. O sea, que esta nomenclatura es una nomenclatura exclusiva para el varón, ¿ok? Tanto en este caso tiene un gen dominante y en este caso un recesivo, ¿verdad? En este caso es enfermo, en este caso es sano. Mientras que la mujer tiene dos cromosomas X y fíjense que la nomenclatura
que utilizamos en una herencia ligada al X dominante es la misma que utilizamos en la herencia autosómica. ¿Por qué? Bueno, porque es que tiene dos cromosomas X, y ponemos el gen que tiene sobre cada cromosoma. Bien. En este caso, ahora vienen los cruces. Hacemos el cruce entre un padre enfermo y una madre sana. El padre enfermo, este es el gen que tiene el gen dominante, ¿correcto? Y esta es la madre. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo van a ser los varones? Aquí tenemos el cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett, aquí tenemos, ¿qué hora es? Perdón. 7:48. Error. ¿Ustedes tienen clase después de...? Sí. Bueno, aquí tenemos el alelo dominante, ¿verdad? Con este alelo recesivo vamos a tener heterocigotos, ¿correcto? Estas van a ser ¿qué sexo? Mujeres, ok. Mientras que todos los varones van a ser sanos, ¿sí? Porque reciben de su madre el gen sano, ¿ok? En cambio, las mujeres van a ser, el 100% de las mujeres van a ser enfermas y el 100% de los varones sanos. En este caso tenemos un padre sano con una madre heterocigota, ¿ok? Bueno, obviamente hacemos el cruce aquí y tenemos que el 50% de los varones son enfermos y el 50% son sanos. Lógicamente, el que recibe el gen sano de su madre, el X sano, pues ya está, 50 y 50. Y en el caso de las mujeres, igual, ¿verdad? 50% de las mujeres son heterocigotas, ¿verdad? ¿Sí? Son heterocigotas y 50% son sanas. ¿Sí? ¿Hay dificultad con esto? No. ¿No? Ok. En este caso, padre sano con madre enferma. Obviamente, 100% de los varones sanos, enfermos, y 100% de las mujeres heterocigotas enfermas. Pero enfermedad condicionada por la inactivación del cromosoma X, ¿ok? Pero están enfermas, pero con una enfermedad más benigna, ¿verdad? Y aquí tenemos dos genealogías que quiero que las miren con detalle, ¿sí? Ambas son genealogías verticales, todos aparecen enfermos en todas las generaciones. Esta ligada al X. Bueno, ambos sexos están afectados. Entonces díganme qué ven, si es que ven algo ahí que les llame la atención. Que esta sí es ligada al X y esta no es ligada al X. A ver. Esta es ligada al X, esta de aquí es ligada al X, ¿y aquella? No. ¿Por qué no? Porque el hombre transmite también a hombres. ¿Todos lo ven? ¿Sí? Ok. Fíjense por qué la puse, porque es muy fácil confundir una autosómica dominante con una ligada al X dominante. Uno puede, sin darse cuenta, equivocarse, ¿sí? Hay que siempre buscar que no haya transmisión de varón a varón, o mejor dicho, buscar la transmisión de varón a varón. Cuando hay transmisión de varón a varón, es autosómica. Okay. Bien. Entonces, ahora vamos a ver ejemplos de enfermedades, ¿ok? Que siguen el patrón de herencia. Esta es una enfermedad, bueno, están todas las características, es una neurodegenerativa, produce autismo, espasticidad, confusiones, retraso mental profundo, pero se presenta en mujeres, y en mujeres hay una enorme variabilidad de acuerdo a la inactivación del cromosoma X. Es decir, que podemos tener una enfermedad, digamos, en un estado grave o en un estado mucho más benigno, ¿okay? Hay variabilidad. Mientras que el varón
es prácticamente, sí nacen con la enfermedad, pero mueren. ¿Okay? En el varón casi cursa como letal. ¿Okay? Aquí otra, hipofosforraquitismo resistente a la vitamina D, es otra ligada al X dominante. Bueno, obviamente hay problemas de crecimiento, hay problemas de deformación de los miembros inferiores y sí se presenta tanto en varones como en mujeres, pero con mayor severidad en varones que en mujeres. ¿Okay? El X frágil es una enfermedad que tiene que ver, ya habíamos mencionado, con la expansión de tripletas, ¿verdad? Habíamos visto ejemplos de expansión de tripletas, ¿se acuerdan cuáles? Huntington una y otra. Esa es la que recuerdo. Otra. Ataxias. Bueno, el síndrome de X frágil. Esta es una enfermedad, fíjese la proporción, 5.9% de varones y 0.3% de mujeres. Esta es una enfermedad también que se produce por expansión de tripletas y de acuerdo al número que de la amplificación va a aparecer la enfermedad. Las características clínicas, bueno, ahí están la macrocefalia, las orejas y por supuesto la macroorquidia que se ve cuando ya el varón llegó a la pubertad. ¿Okay? Pero digamos que lo más puede haber un retraso mental, no es un retraso profundo como en otros casos, pero bueno, puede haber disminución de las capacidades intelectuales. ¿Okay? Y aquí tenemos otra enfermedad que es la incontinencia pigmentaria, que abarca fundamentalmente es un problema de piel, de verdad, de visión, pelo, uñas, y produce alteraciones en el sistema nervioso central, y en el varón es letal. Sencillamente hay enfermedades ligadas al cromosoma X que el sexo masculino no resiste. Sencillamente o nace o muere inmediatamente, mientras que la mujer, por el hecho de tener la inactivación, puede sobrellevar la enfermedad. Esta es una de ellas. Y aquí la otra que tenemos es la deficiencia de ornitina amilasa, que bueno, es un déficit del ciclo de la urea que produce alteraciones neurológicas, psiquiátricas, agresividad mucho más grave en varones, y en las mujeres puede haber, es decir, este es un defecto enzimático, entonces por supuesto las mujeres, aunque tengan el gen y la mutación, pueden producir una cierta cantidad de enzima que le hace una enfermedad mucho más benigna o más tolerable que un varón. Entonces, realmente el varón, digamos que está en franca desventaja para las enfermedades ligadas al X. Las dominantes más evidente en las dominantes porque el gen es dominante. Entonces, obviamente, va a ser. Y bueno, va a ser para las 8.